Buenos días a todos. Buen día. Voy a tratar en esta pequeña disertación sobre Ibn Ammar, pero el gran poeta de Silves, el gran personaje también del siglo XI, ¿no? Pero mi intervención se va a circunscribir a un aspecto concreto de la vida, a su prisión en la cárcel de Segura, que fue previa a su traslado hasta Sevilla, donde finalmente fue muerto por manos de su propio señor, de Al-Mutámid. Por eso creo que es importante estos últimos meses, son solamente 2 o 3 meses de la vida de Ibn Ammar, en los que son ricos en noticias, avatares sobre su vida y también en noticias literarias y en sus relaciones con otros autores. Poesía desde la cárcel de Segura. La figura de Ibn Ammar ha sido objeto de numerosos estudios y relatos históricos y literarios que han narrado o recreado de manera más o menos afortunada su trayectoria política y literaria, así como sus relaciones con Al-Mutámid, su señor, el famoso rey poeta de la taifa sevillana. Citaré aquí solo algunos de los estudiosos más destacados que han tratado sobre el tema. Son legión, pero, como digo, solamente los más destacados. En principio, el primero de todos, el holandés Dozy, en su Historia de los musulmanes de España del año 1861. Después, Claudio Sánchez Albornoz, con su novela histórica sobre la vida de Ibn Ammar del año 1972. La profesora Rubiera, en la introducción que puso a su antología de la poesía de Al-Mutámid, un libro muy interesante, muy importante. También el investigador libanés Afik Turk, en un artículo poco conocido, porque está publicado en la revista de historia Jerónimo Zurita, creo, del año 1991. Igualmente, el profesor marroquí Mustafa Al-Ghadiri, que ha publicado una magnífica edición crítica de toda la poesía conocida hasta ahora de Ibn Ammar. Y, por último, el historiador portugués Adalberto Alves, en un artículo recopilatorio publicado en la Biblioteca de Al-Ándalus. Y, como no, nuestra colega, la profesora Pilar Lirola Delgado, que ha publicado últimamente todo, o ha recopilado últimamente todo lo que conocíamos sobre Al-Mutámid y los albadíes en esa época de esplendor de la taifa sevillana. Pero, como digo, nosotros no vamos a centrarnos ahora en los aspectos concretos de la vida y de las peripecias de Ibn Ammar. Sería no acabar, sino solamente en ese aspecto de la prisión de Segura y la poesía que compuso en los 2 o 3 meses que duró esta prisión hasta su y el tiempo hasta su muerte. Poesía que es abundante. En Segura tenemos documentados al menos 9 poemas que hacen un total de 67 versos. Poesía que tiene además una unidad temática y que nos muestra un bosquejo de las relaciones personales y literarias que mantenía el poeta con diversos personajes de su tiempo, de otras taifas, como puede ser la taifa de Zaragoza o la taifa de Almería. Cuenta el emir Abdalá en sus memorias que tras fracasar el proyecto de apoderarse de Granada, Al-Mutámid, por instigación del propio Ibn Ammar, se embarcó en la aventura de la conquista de Murcia, la cual le ocasionó 1000 fatigas y gastos, hasta que finalmente la pudo tomar en el año 1078, con la ayuda de Ibn Rashid, que era el señor del castillo de Vílchez, que está situado en la Cora de Jaén, estaba situado en la Cora de Jaén, a la entrada del paso de Despeñaperros. Pero a partir de entonces, Ibn Ammar, que
después de la conquista había sido nombrado gobernador de la ciudad, se entregó a la bebida y a los placeres y la gobernó de manera despótica, desentendiéndose de la autoridad de Al-Mutámid, que estaba lejos, en Sevilla, hasta el punto de que no tuvo empacho en escribir una hiriente sátira llena de expresiones vejatorias contra él y contra Rumaiquilla y sus hijos. Sus hijos expresamente, ya veremos, sin embargo, cómo después cambian las cosas. Cito solamente algunos de los versos que tienen que ver con esto. Tú elegiste entre todas las hijas de la vileza a Rumaiquilla, que no vale la traba de una bestia. Y todos los hijos que te ha dado son cobardes y viles, tanto por parte de padre como por parte de madre. Tienen rostros pálidos, como paridos por el culo, por lo que han resultado estúpidos y holgazanes. Son cortos de talla, pero todos ellos ostentan sobre sus cabezas larguísimas cornamentas. Como vemos, son versos muy duros en los que Ibn Ammar tendrá que tragarse después. El caso fue que este poema, dicho desenfadadamente y en la intimidad, en una noche de juerga con los amigos de borrachera, llegó por medio de un espía a manos de su enemigo, el enemigo de Ibn Ammar, el rey de Valencia, Abdelaziz, quien a su vez se ocupó de remitirlo inmediatamente a Al-Mutámid, el cual, enfurecido, escribió a su vez una violenta diatriba llena de sarcasmos contra el ministro traidor. Un poema que comienza con estos dos versos, llenos, como digo, de ese sarcasmo. En tiempos pasados todos tus ancestros fueron señores y reyes coronados, y estaban tan sobrados de incienso para el fuego que solo con él vivían alumbrados. Ocurrida, pues, de esta manera la ruptura entre ambos, entre el señor y su ministro, Ibn Ammar, que sentía ya desde lejos la ira de su señor, intentó buscar aliados poderosos contra Al-Mutámid y para ello marchó a entrevistarse con Alfonso VI, a quien ya había embaucado en otra ocasión valiéndose de un tablero de ajedrez. Pero esta vez Alfonso, que tenía otras miras y tramaba ya la conquista de Toledo, no le prestó atención. E Ibn Ammar se tuvo que volver a Murcia, donde se topó con las puertas cerradas de la ciudad, porque en este tiempo de ausencia su lugarteniente Ibn Rashid se había sublevado contra él y se había desentendido de su autoridad. Ante esto, a Ibn Ammar no le quedó otra opción que buscar refugio en alguna de las cortes de la zona y se dirigió a Zaragoza, la más alejada de Sevilla, ciudad que, por otra parte, conocía por haber vivido en ella en su juventud y en la que tenía algunos amigos literarios. Allí intentó encontrar acomodo poniéndose al servicio de su emir, Al-Muqtadir ibn Hud, que lo acogió favorablemente y lo nombró visir, aunque parece que no acababa de fiarse de él. Pasó después a la corte de Lérida, donde estuvo poco tiempo, pues, estando allí, murió Al-Muqtadir e Ibn Ammar volvió inmediatamente a Zaragoza pensando prosperar a la sombra del nuevo emir, Al-Mutámid. Fue este probablemente quien, bien por iniciativa propia o bien por instigación del propio Ibn Ammar, el que lo puso al frente de un contingente de tropa que se dirigió a conquistar el castillo de Segura. Segura era una importante fortaleza que estaba situada en los confines de la Cora de Jaén y tenía una posición estratégica, pues se hallaba en la confluencia de los dominios de las taifas de Murcia, Almería y Sevilla, Granada y Sevilla. Aquí podemos ver un plano un mapa de la península
con las taifas en el periodo de mayor extensión de la taifa sevillana, en que incluía incluso Murcia, casi toda Andalucía, excepto Málaga, Granada y Almería, y es en esta época en la que nos estamos refiriendo, la época en que Ibn Ammar se hace fuerte y se declara independiente, al menos de facto, en esa zona de Segura, donde va a durar, como digo, muy poco tiempo. Vamos a ver algo del castillo de Segura. Este es el castillo de Segura, como decimos, estaba situado en los confines de la Cora de Jaén y tenía una posición verdaderamente estratégica, pues se hallaba en la confluencia de los dominios de todas esas taifas. Estas son vistas desde el cerro, de la altura del castillo, y vemos cómo es una zona totalmente agreste, ¿no? Y aquí otra imagen desde otro ángulo del castillo y de la ciudad. Esta ciudad-fortaleza estaba gobernada por un hombre llamado Ibn Mubarak, a quien Ibn Ammar conocía por haber residido con anterioridad en Segura, aunque en esta ocasión los segureños se mostraron fríos y recelosos con él, por lo cual Ibn Ammar les envió, antes de llegar a la ciudad, les envió estos versos. Hermanos, ¿ha cambiado algo en mi ausencia, a vuestro parecer, o es el frío que trae el tiempo? Habéis sido reacios al encontraros conmigo, que aunque hacía fresco, al llegar he notado vuestra frialdad. Y esto supone un corte radical, como vuestro aire, y un natural rocoso, como el de vuestra morada. Confiad en mí cuando nos encontremos, que no se aviene conmigo la traición, ni está en mi mano el engaño. Pensemos que aquí ya había traicionado a su señora, al Mutámid, ¿no? El caso fue que, como dice el refrán castellano, Ibn Ammar fue a por lana y volvió trasquilado. Pues en su intento de hacerse con la fortaleza de Segura, cayó en la trampa que le puso el señor de esta ciudad, entrando solo al castillo, donde fue inmediatamente apresado, tras lo cual el ejército que lo acompañaba se volvió sin más a Zaragoza, lo que parece abonar la sospecha que expresan algunos cronistas de que fue el emir de esta taifa quien entramó todo para deshacerse de él. Era a finales de julio del año 1084, y el señor de Segura, consciente del valor de la presa que tenía en sus manos, puso en almoneda la cabeza de Ibn Ammar, a lo cual este, cargado de petulancia, le dijo así: no temas escribir a los reyes de Al-Ándalus diciéndoles que estoy contigo, y ofrecerme a ellos, porque no desean más que tenerme, y el que más vivo empeño tenga en ello te ofrecerá más dinero y podrás entregarme a él. Pero Ibn Mubarak no se arredró ante este descaro y efectivamente puso en almoneda la cabeza de Ibn Ammar, el cual, temiendo en principio caer en manos de Al-Mutámid, se apresuró a escribir a algunos de los más conocidos poderosos de su tiempo, que él conocía, para pedirles que intercedieran por su rescate. Así ocurrió con el rey de Almería. Él había residido en Almería algún tiempo y había estado con Al-Mutasim en el Palacio de la Sumadijilla. Y por esto, como decimos, se dirigió a él, a Al-Mutasim, y en una carta para pedirle que lo rescatase. Carta que iba acompañada por estos versos. He venido a caer en un mercado en el que se pregona mi cabeza por diversas cantidades. Pero, ¿y si me comprara un joven ilustre al que yo sirviera por el resto de mi vida? Vive Dios que no empleará mal su dinero aquel que me compre por una suma elevada. Aprovéchate, señor mío, que en este trato la mercadería se vende por muy poco precio.
La cárcel de Segura, sin embargo, no debía ser una mazmorra ni un calabozo, sino más bien una estancia cerrada del castillo, con no demasiadas incomodidades, pues se trataba de un preso valioso al que había que cuidar. No obstante, Ibn Ammar, habituado a la vida regalada de los palacios, echaba de menos sus refinamientos, y así lo vemos como en una ocasión pidió que le trajeran un depilatorio para acicalarse, pero fue imposible encontrarlo allí, por lo que tuvo que conformarse con una navaja barbera, sobre lo cual dijo en estos versos: «Es tan grande mi dicha estando allí en Segura que todo me sale al revés, pues en ella echo de menos a Aarón y me tengo que conformar con Moisés». Para entender este verso hay que ver que en árabe depilatorio se dice nura, que es son las mismas letras del nombre de Aarón, y navaja barbera se dice Musa, que es también el nombre de Moisés. Bien, este es, por tanto, el castillo donde estuvo Ibn Ammar. Aquí vemos la torre del homenaje de ese castillo, una de las puertas de la ciudad, una calleja de tradición árabe. Como vemos, podría también pasar por una calleja marroquí fácilmente, y el baño que se ha conservado en Segura, un baño pequeño pero muy bonito, bien conservado en esta ciudad. En ese baño estaría, como decimos, Ibn Ammar depilándose o acicalándose cuando pidió este depilatorio que no pudieron servirle allí, ¿no? Con todo, parece que lo peor no era su aspecto físico, sino su decaimiento de ánimo, como se constata en estos versos que dirigió al que había sido su visir durante el tiempo del gobierno de Murcia, el literato Abu Ja'far ibn Jurj, el cual vino expresamente a Segura para intentar mediar en su liberación, cosa que no consiguió. «Te veo, Abu Ja'far», dice Ibn Ammar a su antiguo visir, «cómo sonríes mientras dices dirigiéndote a mí: he venido a llevarte conmigo como visir, pero solo veo un cautivo. ¿Mas acaso está en poder del hombre manejar las cosas que van y vienen? Es el cruel destino el que ciega al joven, aunque con el tiempo se arrepiente». Bueno, hemos de decir que este Abu Ja'far ibn Jurj he descubierto a última hora que era también probablemente de aquí de Silves, y no está en la antología, porque quizá por eso, por ser de Silves, Ibn Ammar lo cogió como visir, porque tenía confianza en él. Como digo, la prueba está en la Dajira de Ibn Bassam, donde dice expresamente que era min ahl ufukina, de la gente de nuestro país. No dice nuestra ciudad, porque si hubiera dicho de nuestra ciudad sería Santarém, pero no dice nuestra ciudad, dice de nuestro país. Y es muy probable que se estuviese refiriendo a Silves, que era también, como decimos, la patria de Ibn Ammar. Entre los personajes importantes a los que escribió Ibn Ammar pidiéndoles que intercediesen por él, estaba el literato Abul Fadl ibn Hasdai, un personaje de origen judío, era nieto, creo que nieto o bisnieto, del famoso Hasdai ibn Shaprut, que fue ministro de Abderramán III, y se había convertido al Islam y era un visir en Zaragoza. Había dos visires importantes, él era uno de ellos, y Ibn Ammar le escribe un poema en el que inserta algunas pinceladas de la
fortaleza de la fortaleza de Segura. Repara en tu hermano, aunque sea solo con unos versos, que serán como el rocío que despierta las flores dormidas. Con ellos se incitan los viajeros mutuamente cuando van por el desierto o por el mar, pues sus compañeros que no tienen sueño están eufóricos y caen como borrachos sin haber bebido. Aquí falta seguramente algún texto porque comienza ahora a hablar de Segura y dice, es como una escala que conduce a lo alto de un cerro pelado, corroído por los vientos y por la lluvia, altísimo como si los genios rebeldes lo hubiesen hecho para escalar hasta la estrella Vega. Despoblado, los rostros allí son hostiles, hasta el punto de que se desconfía hasta de la cara de la luna. Es un castillo que se extiende entre desiertos de gabanzos, donde desde el cielo y desde el suelo, altanero, su dignidad fluye sobre sus flancos de nobleza y arrogancia. Gobierna las riendas del viento sin tener manos, pues los caballos de los vientos corren por debajo de él. Es un poema muy literario en el que, como decimos, un poema largo, no vamos a leerlo todo, tiene 13 versos que se dirigen a Ibn Hasdai porque era uno de los ministros poderosos en la taifa de Zaragoza. Sin embargo, no se dirige al emir de la taifa de Zaragoza. Como hemos dicho, seguramente había desconfianza ahí, entonces se dirige a él. Y se dirige también a otro visir de la taifa de Zaragoza, en este caso el literato también Ibn al-Dabbagh, rival de Ibn Hasdai, a quien le dice, mírame a los ojos si es que quieres mi beneficio y procura hacerlo mejor, aunque sea solo en parte, que no se huele el perfume del almizcle sin aspirar, ni se balancean los aldares de las ramas sin la brisa. Tenemos que decir que aquí hay toda una estrategia de Ibn Ammar para intentar conseguir algo en Zaragoza. Como decimos, no se dirige al emir, al cual tiene sospecha o sabe que le ha traicionado. Se dirige a sus dos ministros, a Ibn Hasdai y a Dabbagh. Ibn Hasdai, que eran además rivales, y se dirige a los dos. Ibn Hasdai, como dijimos, era de origen judío, y a Dabbagh le afeaba esto. Hay una anécdota curiosa que quizás es pertinente traer aquí, en la que un día Ibn Hasdai estaba en la corte de Zaragoza, en la aljafería seguramente, con un libro en la mano, y a Dabbagh le dijo, te veo, Abulfadl, que llevas un libro en la mano, un libro gordo en la mano, ¿no será la Torá? Y Ibn Hasdai le contesta, le dice, sí, y por cierto, que el que la encuadernó es un pellejero que tú conoces bien, porque Ibn al-Dabbagh significa eso, hijo del pellejero. Entonces, su padre se dedicaba a eso, a hacer cueros para muchas cosas, entre otras cosas para encuadernar los libros, ¿no? Bien, tenemos que decir, esta es Segura en la actualidad, tenemos que decir que finalmente Ibn Ammar se dio cuenta de que ya no podía, era inevitable que iba a caer en las manos de Al-Mutamid, y entonces se dirige directamente al propio Al-Mutamid. Dice en este poema, del que se han conservado 5 versos, mi espíritu está gimiendo por el rescate, pues prefiere que seas tú quien lo compre, pero anticípate con tu dinero a la puja barata de otros, subiendo tú el precio, y persiste manteniendo tu elección por mí, sea para matarme o sea para dejarme vivir. Dios, ¿cuándo llegará la hora en que digan, mañana es el día del encuentro? Y cómo me están matando estas dos cosas. Por un lado, el miedo, y por el otro, la vergüenza.
Finalmente tenemos que decir que los dos poemas últimos que tiene Ibn Ammar en Segura están dedicados precisamente a los hijos de Al-Mutamid, a Al-Mamun y a Radi. Recordemos las palabras tan gruesas que había dicho en la sátira contra esos hijos que tenían larguísimas cornamentas, ¿no? Pues, como digo, aquí se traga sus palabras y suplica a estos dos hijos de Al-Mutamid en dos largas casidas, suplica que intercedan ante su padre. Pues casidas que están llenas de ditirambos, en los que no son muy atractivas, pero en una en la que escribió Al-Mamun hay unos versos que nos dan, son indicios de la calidad poética de Ibn Ammar. Se refiere a Al-Mutamid y dice: es un mar que cuando sus enemigos se embarcan confiados en él, otorga la riqueza tanto en tempestad como en calma. Mas cuando se embravece por el pecado, no se escucha en él sino las súplicas que piden ser socorridos para salvarse. Cuánto derrama el Éufrates en mi boca, cuánto dulzor derrama el Éufrates en mi boca, arroja después mi mano como perlas escondidas. El Éufrates se refiere al Mutamid, ¿no? Y hoy me encuentro zozobrando en sus aguas, si no me alcanza una misericordia que me salve. Sus riberas están alejadas de mí, y sus olas me alcanzan y juegan con mi barquilla. No hay duda de que yo me hundiré en su flujo, si no me otorga la salvación con su diestra. Bien, con esto, como decimos, concluye la poesía de Al-Mutamid en Segura. Fue recogido por Al-Radi, el hijo de Al-Radi, y llevado a Córdoba primeramente y después a Sevilla, donde fue llevado a Sevilla, donde murió a manos de su señor, de Al-Mutamid. Tenemos que decir, sin embargo, que la personalidad en estos textos que hemos visto y en otros, se nos revela muy bien la personalidad de Ibn Ammar. Personalidad de Ibn Ammar que es muy poliédrica, tiene aspectos muy encontrados. Por un lado es un gran poeta, un poeta muy elegante. Por otro lado es una persona ambiciosa, una persona que no veleidosa, una persona que cambia fácilmente de cambiar de ideas y cambiar de fidelidades cuando así lo exige la situación. Y todo eso se refleja en su poesía, se refleja en su poesía y en sus propios actos. Entonces creo que esta poesía, dicha en esos momentos, en esos 2 meses en los que se sentía ya presentía la zozobra de su vida, es muy importante para conocerlo, para conocer su personalidad y para valorar su figura literaria, que no va, desde luego, en consonancia con su carácter moral, que era de otro tipo muy diferente. Con esto terminamos y les doy las gracias por su atención. De todas formas, les tengo que decir que los poemas que se han leído aquí son poemas que están todavía a medio hacer, en bosquejo, porque en la poesía árabe, y cada vez me estoy dando cuenta más de ello, es como la labor del pintor. Tiene que ir puliendo detalles, tiene que ir añadiendo y quitando cosas para que todo encaje, para que todo quede bien, y es una labor que requiere tiempo y que requiere una paciencia para que al final quede armonioso. Como digo, los versos aquí están traducidos un poco literalmente, pero necesitan todavía 1 o 2 manos de pulimento hasta que se puedan leer con más facilidad. Muchas gracias. Bueno, antes de terminar les voy a poner, como digo, y les voy a dar una noticia también, una nota también.
Esta es la iglesia y el pilar de Carlos V de Segura. Hemos de decir que Segura es también famoso porque en ella nació el gran poeta Jorge Manrique. Aunque no vivió mucho allí, pues su padre era comendador del castillo, de la Orden de Santiago, y entonces nació allí Jorge Manrique también. Entonces aquí está la iglesia y no sé si hay alguna foto más, no. Bueno, muchas gracias.